Pues así es, hermanos, ¿verdad? Vamos a ver ahí en Mateo 24 o 29. Dice ahí: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del otro, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermanos, sabemos que, ¿verdad?, que viene la venida del Señor, que viene de la venida del Señor, hermano, y dice su palabra que su palabra no falla, hermanos. Y yo sí creo, hermanos, yo creo que va a haber un arrebato, ¿verdad? Por varias razones, ¿verdad? Porque si nos vamos a la palabra de Dios en Apocalipsis o en Revelación, nos muestra la palabra del Señor, no nos muestra nunca más a la iglesia, no habla de la iglesia en Apocalipsis, más que hasta el capítulo 3. No hay señal de ella, no dice si hay persecución de sus hijos, no dice, ¿verdad?, si qué sucede de la iglesia de este tiempo. Obviamente, hermano, la palabra del Señor nos dice que en el tiempo de la revelación habrá millones de salvos que serán perseguidos, ¿verdad? Bueno, millones de, obviamente, gente que salvó, que aceptó al Señor Jesucristo, que creyó en Él, y que serán perseguidos, atribulados y asesinados, todos los cuales salen de la gran tribulación, ¿verdad?, con sus vestidos blancos. Entonces nosotros, hermanos, sabiendo que el tiempo del Señor está cerca, ¿verdad?, y aunque no pensemos que el Señor está cerca, hermanos, una cosa así, a nuestra edad ya nos vamos acercando, ¿verdad? Ya estamos en una etapa, hermanos, en la que pues ya no empieza a doler por acá y por allá. No sabemos cuál puede ser nuestro día. Entonces el llamado que tiene la palabra siempre, hermanos, es a santificarnos, a estar limpios, resplandecientes delante de Dios, preparados para dar cuentas, ¿verdad? Y dice ahí en el 45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso el Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo aquí, ¿verdad?, trabajando, hermanos. El Señor nos quiere trabajando todo el tiempo, nos quiere trabajando. ¿En dónde, hermano? Pues en su obra, ¿verdad? En su obra, en su rebaño, con los hermanos, con las hermanas. Y uno dirá, bueno, pues, pero ¿cómo voy a trabajar? Hermano, uno de los trabajos principales que tenemos nosotros como personas, ¿verdad?, es la oración. Es la oración, es una de las principales cosas que tenemos que hacer. Veíamos el domingo que Pablo, antes que todo, decía: doy gracias a Dios todo el tiempo por ustedes. Todo el tiempo estaba orando Pablo, hermanos, ¿verdad?, por las iglesias de aquel tiempo. Me imagino que se la pasaba horas, ¿verdad? ¿Cómo dividía su tiempo este hombre, hermano? No lo sabemos, porque todo el tiempo andaba predicando, todo el tiempo estaba viajando. Seguramente dormía unas pocas horas cada día, porque era un hombre, hermanos, entregado, ¿verdad?, en su totalidad a la obra del Señor. Entonces él decía que oraba siempre por todos, por todas las iglesias, por nombres de personas, por ancianos, por miembros, por todos. Obviamente, ¿verdad?, no creo que haya sido así una oración tan, ¿verdad?, por todas las personas. Seguramente alguna vez se le pasaban unos, algún tiempo otros, o alguna vez dedicaba su oración a alguna iglesia. Pero eso es el trabajo, hermanos, que dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que hacer, porque tenemos que estar preparados, hermanos, porque la venida del Señor está cerca. Hoy la maldad, hermanos, está más fuerte que nunca. Es una maldad
que a donde quiera que usted voltee, ahí está. Y cada día es peor, hermanos, cada día es peor. Si usted a veces acostumbra uno a los tiempos, se va uno acostumbrando al cambio en el sistema de vida, pero si regresamos el tiempo a 100 años atrás, hermanos, 150 años atrás, la gente se espantaría de cómo vive la gente hoy en día. La gente se espantaría en la mayoría de áreas en la que vive hoy la gente. Y estamos hablando de la iglesia obviamente, pero también de la gente secular, hermanos, porque ni la gente secular vivía en la maldad que se vive hoy en día. Es una maldad, hermano, extrema, pero estamos tan acostumbrados a verla que no nos damos ya cuenta, porque todo lo vemos como normal, ¿verdad? Y dice ahí en 1 Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, ¿verdad? Ok, hermanos, entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que va a haber una venida, ¿verdad? Y dice que aquí dice así, ¿verdad? De alguna manera dice literal que seremos arrebatados, seremos llevados, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede con esta palabra, hermanos? Es esta, que mucha gente dice que vamos a pasar por la gran tribulación, pero una vez más, toda la revelación no menciona para nada a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay 20 y tantos libros, 23, 25 libros, hablando solamente de la iglesia? De la iglesia, de la iglesia. Viene revelación y solamente 3 capítulos hablan de la iglesia, y después dice: y vi una puerta abierta en el cielo, y ya no nombra más a la iglesia. Y se presenta con el Señor Juan. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Debemos de confiarnos en una cosa o en otra? No. Lo que tenemos, hermanos, lo importante no es si va a haber arrebato o no, lo importante es si vamos a estar con él o no. Porque ¿qué pasa, hermanos? Si no, pues va a haber un arrebato y voy a ser arrebatado y resulta que me quedo aquí en la tierra. O la otra, hermano, pues no pasa nada, ¿verdad? Vamos a pasar por la gran tribulación. Igualmente, hermanos, ¿en qué le beneficia una cosa u otra? En nada. Si va usted a pasar por la tribulación, de todos modos un día se va a presentar delante de Dios y va a tener una gran persecución y agonía. Y si va a tener la tribulación, qué bueno, pero usted tiene que estar santificado. Usted tiene que tener a Jesucristo en su corazón y estar preparado. Ese es el punto, hermano, que tenemos que tener la seguridad al 100% que el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando una persona duda, hermanos, de que si tiene el Espíritu Santo en ella, es porque probablemente no lo tiene. Cuando la persona dice: híjoles, yo no sé si soy salvo, porque lo que da a entender eso, hermanos, es que yo entiendo que mis acciones no corresponden a su palabra. No, yo creo que, la verdad sí peco mucho, porque uno en el interior, hermano, reconoce, porque de modo que no entendamos la palabra, la entendemos, la comprendemos y nos da características de personas que no son salvas. Entonces, si dice: yo creo que no, pero sí, pero yo voy a creer que sí, voy a pensar que sí soy. Eso no significa nada, hermano. Tenemos que tener una certeza. Por eso decía Pablo, tenemos que tener certeza de nuestra salvación. ¿Cómo tienes la certeza? Pues la certeza que te estás santificando, que te estás apartando del mundo, que te estás apartando de la maldad, que te estás apartando de la necedad.
Le digo que el mundo nunca había vivido así. Si le comentaba yo, hermanos, hoy en día aún los árabes se espantan del mundo occidental, aunque también ellos no se espantan de sus propios pecados. Estaba escuchando, hermano, que en algunos países árabes tiene que llegar el hombre virgen al matrimonio, así como la mujer. Los dos tienen que llegar vírgenes al matrimonio. Son leyes de allá. Pero eso sí, hermanos, qué triste que después de que se casan, entonces sí ya pueden tener después una, dos o hasta tres mujeres. O sea, es una locura, ¿verdad? Porque son cosas de la religión de ellos. Pero ellos, yo he escuchado que se espantan del tipo de moralidad sexual que hay en los países que no pertenecen a su religión de ellos, que de alguna manera, hermanos, restringen algunas áreas, algún tipo de pecados. Hablamos el otro día, hermanos, el domingo estábamos platicando un poco acerca de cómo la Biblia nos dice, hermanos, que de acuerdo a la palabra, la gente en aquel tiempo, y no tiene por qué cambiar, porque la Biblia es para siempre y los tiempos para Dios son para siempre. Dice que en aquel tiempo el papá tenía la potestad, el poder y autoridad para dar o negar a su hija en casamiento. Decía, el que quiera, el que piense que necesita ya o quiere ya dar a su hija en casamiento de ella, pero también si la quiere mantener, ¿verdad?, en casa virgen, igualmente está bien. O sea, el papá tenía el poder. Ahora, hermano, los hijos no le piden ni permiso a uno para tener novio. No le piden permiso ni para tener novio, ni para casarse, ni para nada. O a veces es un permiso, pero ya que te presento a mi novio, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios nos dice que no, en aquellos tiempos no era así, ¿verdad? Y hemos hablado acerca de que todavía no hace muchos años atrás, ni siquiera se permitía que se agarraban de la mano, menos un beso, ¿verdad? No tiene mucho eso, hermano, todavía yo creo unos 50 años atrás, o menos en pueblos pequeños, ranchos, dicen que todavía se usaba, ¿verdad?, como por la cerca o afuera de la casa con la vista de los padres. Y si vamos más para atrás, acuérdense una vez más las películas a través de las ventanas, ¿verdad? Nada de toques, nada de una plática larga y ahora de meterse. Es el punto que vamos, hermano, de la corrupción que hay hoy en día. Ahora, corrupción, hermanos, que ni siquiera se puede nombrar. Y corrupción, hermano, que ha tocado las iglesias de hoy en día, a pastores, a cantantes cristianos, a hermanos, ¿verdad? A toda la iglesia, hermano, una iglesia corrompida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un evangelio ligero, porque hay un evangelio light. Me estaba diciendo una muchacha que va, ¿verdad?, a una iglesia cristiana muy grande que está por acá para allá para aquel lado. No, yo voy a una iglesia, tal iglesia muy grande, me gusta y que no sé qué, pero este sábado, domingo, no sé qué, va a llevar a bautizar a su sobrino. O sea, ¿sí me entiende? Y va a una iglesia cristiana. O sea, no hay un entendimiento, ni siquiera, hermano, un crecimiento espiritual. Porque las iglesias dicen, no, nada es malo, o sea, todo es bueno. Ve esta iglesia, ve aquella, ve a la otra. Entonces, ¿qué es lo que diferencia al cristiano, hermanos? El apego a su palabra. Por eso les decía yo, tenemos la certeza de verdad conforme a la palabra de que somos cristianos, o puede ser que estemos siendo engañados por nosotros mismos. No, pues yo creo que soy cristiano, yo creo que sí, ¿verdad? Ahora, hermano, ¿qué sucede cuando la misma iglesia le asegura que usted es cristiano? Como le he dicho yo antes, una persona, hermano, no es cristiana porque un día hizo una oración. No, nunca va a ser eso. Una oración no te hace cristiano, te hace ni aunque ores delante de 20,000, ni de 5,000, ni de 2 personas, te hace cristiano. Miles, millones de personas han hecho esa oración y no fueron cristianas ni son cristianas. Lo que te hace cristiano es tener un día la convicción de que Cristo es el Señor, el Salvador, y estás dispuesto a dar tu vida. Esa es una convicción interior. ¿Cómo se externa? Pues con tu santidad. En aquel tiempo, ¿cómo se externaba, hermanos, en la iglesia primitiva? Se externaba con tu convicción de que la gente estaba inclusive dispuesta a dar su vida, dispuesta a perder su vida. ¿Cuánta gente hoy, hermano, te dice, vas a hacer una oración, y la gente se hace una oración
y al rato andan viviendo mundanamente. No hay persecución, no hay tribulación, no hay nada. Entonces todos somos cristianos, ¿verdad? Ese es el punto, hermanos, de entender la situación que está viviendo la iglesia. Como le dije hoy en día, hermanos, pastores por todos lados caídos, pastores prominentes, hermanos, caídos, pastores igual ¿verdad? Que el catolicismo ya, como los sacerdotes, ¿verdad? Violadores, ladrones, todo lo que sabemos que hay, que aquí, usted sabe que aquí, hermanos, se destapó para la Iglesia Católica un agujero por el 2000, no recuerdo, cuando se juntaron para hacer las demandas en contra de la Iglesia Católica, que dieron cientos de millones de dólares por todas las violaciones. Bueno, por algunas de las violaciones a las que habían aceptado, ¿se acuerdan? ¿No? Fue una persecución, que dijeron que la iglesia estaba teniendo una persecución en Estados Unidos. No era eso. Al punto que voy, hermanos, es que la iglesia cristiana está igual. Ya no hay una diferencia entre una iglesia y otra. ¿Cómo puede una persona estar viendo a la iglesia, hermanos, y cristiana y llevar a su hijo al bautismo? O a otras cosas, ¿verdad? Cosas que no pertenecen a la vida de un cristiano. Entonces, cuando yo digo, si me están engañando, hermanos, la gente que está allá, ¿verdad? Mis personas que están pastoreando, la gente que, ancianos o hermanos que me están diciendo, tú eres cristiano, tú ya hiciste una oración, tú ya no eres cristiano, tú traes una Biblia, tú ya eres cristiano porque cantas en la iglesia, tú ya eres cristiano porque sirves, tú ya eres cristiano porque estás hablando la palabra. Hermano, conozco mucha gente que hablaba la palabra allá donde iba y ahorita andan en el mundo. Y hermano, sí, ya está hablando la palabra, con ministerio, o sea, con de todo. Entonces, hermano, tenemos que estar preparados, hermano, no solamente para un arrebato o para una gran tribulación que se venga, ¿verdad? Y por eso dice, hermanos, alentémonos con estas palabras. ¿Alentarnos a qué, hermanos? Pues a vivir conforme a Dios quiere, conforme a su palabra. Si a la iglesia, hermano, vamos a que nos cuenten cuentos, a que nos cuenten historias bonitas, a que nos cuenten ¿cómo dice la palabra? Que en vez de la palabra de predicar, ¿cómo se llama? Fábulas. Las fábulas son muy bonitas, son historias muy bonitas que tienen una enseñanza moral. Y son bonitas, y todo eso, hermano, lleva a la gente, ¿verdad?, a salir bien, ¿cómo se dice? Motivada, emocionada y motivada. Ay, qué muy bonita. Pero igualmente, hermanos, lo hemos dicho muchas veces, Dios no quiere una iglesia moral. Dios quiere una iglesia que va más allá de lo moral, que es una iglesia que tiene una persona que tiene el Espíritu en su vida. No solamente una persona que ya dejó el vicio, que ya dejó el adulterio, que ya dejó la fornicación. Dice aquí Pablo que en la iglesia de Corinto una de las cosas que se movía era la fornicación, porque me han dicho, dice por carta, que ahí en Corinto hay fornicación, hay mucho, porque hay que decir, hermano, parejas, ¿verdad?, sin ningún compromiso delante de su papá ni de la sociedad, del público, que les hacía tomar una seriedad en el matrimonio, como se hacía dentro del matrimonio, hermanos, con la bendición de los padres, ¿verdad?, y dando la aprobación de que eran una pareja. ¿No? Hay fornicación a tal punto que hasta una persona tiene a la mujer de su papá o a la exmujer de su papá. Fíjense, la iglesia de Corinto, hermano, era una iglesia engañada, una iglesia que se decía salva, pero no era salva. Entonces, hermano, nosotros estemos hermano, apercibidos. Fíjense, esta semana me pasó algo en la casa donde estoy trabajando ahorita. Por ahí matamos cerquita a una persona, más bien un accidente, no mataron, un accidente, hermanos. Y me llegaron a preguntar que si yo había visto algo, ¿verdad? Y dije que no, pues yo no vi nada. ¿Cómo que no viste nada? Si aquella persona me dijo que tú trabajas, que tú estás aquí. Dije, bueno, yo no vi nada.
Y me empezó a hacer la pregunta, la persona, este hermano, me empezó a hacer preguntas y preguntas. Y de repente, hermanos, me amenazó. Dijo, ¿sabes qué? Yo soy de esta pandilla. Soy de esta pandilla. Y dijo, yo sé que aquí saben algo. Dijo, y yo voy a, no se va a quedar aquí. La persona que hizo esto lo va a pagar. Dijo, yo no lo voy a dejar así nada más. Yo voy a hacer que esto se pague, porque yo pertenezco a esta pandilla. Imagínense, hermanos, de las pandillas más grandes y poderosas y malvadas de Estados Unidos, hermano, un hombre perteneciente a esa pandilla amenazándome. ¿Y sabe qué dije yo, hermanos? Dije, Señor, si me va a pasar algo, estoy en tus manos. Tú has permitido, este hombre no llegó solo, tú has permitido que venga a mí. Y si en mi vida está, en tus manos está mi vida y tú tienes control de mi vida. Y nada pasa si no es por tu voluntad. Y si tú lo mandaste es por alguna razón. Obviamente, hermano, yo siempre que me pasa algo, yo siempre estoy viendo que Dios me está llamando a santidad. Si un dolor de cabeza que tengo, hermanos, un dolor en el cuerpo, Señor, luego me empiezo a poner a cuenta. ¿Qué no te agrada, Señor, de mí? ¿Qué no te agrada? ¿Qué te está molestando de mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Yo no digo, todas son casualidades. Sí, pues me pasó esto por casualidad, cosas que pasan. No, hermanos, tenemos que ver qué es lo que sucede. La palabra de Dios dice que Dios al que ama, ¿qué? Lo corrige, lo disciplina. Entonces, ¿por cuándo vamos a cambiar? Nos pasa una cosa y nos pasa otra. No, pues sí, son cosas que pasan. No, hermanos, no pasa nada que no sea la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Pues porque nos ama. Vamos a ir a Apocalipsis 3:14. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está hablando, hermano, de la iglesia de hoy en día, de la iglesia en su mayoría evangélica o cristiana o pentecostal de hoy en día, ¿verdad? Es una iglesia tibia. Pero fíjense, hermanos, ¿qué Dios tenemos, hermanos? Que usa esta palabra, te vomitaré de mi boca. Es una palabra muy fuerte, ¿no? Una palabra fuerte. Te voy a... No soporto, no, ni siquiera soporto, ¿verdad? Tanto no lo soporto que te voy a echar para afuera. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no soporta la iglesia de hoy en día. Porque es una iglesia, hermanos, que nos han llevado a la tibieza. Una iglesia, hermanos, que ha llevado a la gente, hermanos, a la conformidad de este mundo, prometiéndote y asegurándote que tú eres un hijo de Dios y que eres salvo. Ese es el problema. Y es la iglesia, hermanos, de los últimos tiempos, de esta iglesia de la Odisea. Después, hermanos, de esta iglesia viene la adoración celestial, hermanos, y cuando le dice a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de ¿qué? De esta iglesia, que es la iglesia de la Odisea, la iglesia de esa iglesia tibia, fría. Siempre ha habido una iglesia tibia, hermanos, pero hoy más que nunca. Vemos a cantantes, decía ahorita el hermano que Jesús ya salió, ¿verdad? Diciendo que nunca ha dejado de ser católico y que no tiene por qué. Y su hijo que predicaba, que era como que también pastor ahí en la iglesia, pues que ya también es ateo, ¿verdad? Es un hombre ateo. Y pastores en adulterio, y pastores robando el dinero de la iglesia, y de todo, ¿verdad? Y aquellos que dicen la verdad, hermano, los quieren callar. ¿Quién los quiere callar? Esos mismos pastores que andan mal. Y también las autoridades. Ahorita estaba viendo, hermano, que John MacArthur sacó un libro que va como algo así con lo de la película esa que hubo de ¿cómo se llama? De los niños. El Día de Libertad. Sí, algo así sacó. John MacArthur sacó un libro acerca del abuso de los niños. Y ahora resulta, hermano, que las editoriales que siempre le publica él, 100, no sé cuántos libros ha sacado, 200 libros, todas las editoriales le están negando la publicación de su libro. ¿Por qué, hermanos? Y una de esas personas dice, sí, está bien que no lo permitan, dijo, porque este libro que él está haciendo
está causando mucha controversia, y hay que evitar las controversias en la iglesia. ¿A dónde está, hermano? Y son publicadoras cristianas, de libros cristianos, Biblias y todo eso. Porque estamos en el tiempo de la Odisea, en lo que ya más iglesias, hermanos, no les agrada. Es como los fariseos. ¿Quién mató a los fariseos, hermano? Perdón, los fariseos. ¿Quién mató a nuestro Señor Jesucristo? Los fariseos. ¿Quién tendrá más culpa, hermano? ¿Cómo se llamaba el sacerdote que estaba a cargo en ese tiempo? Caifás. ¿Quién habrá tenido más culpa? ¿Caifás o Judas? Fíjese, ¿quién fue el autor intelectual? Judas, Caifás. ¿Quién estará más abajo, hermanos, en el lago de fuego? A lo mejor van a estar ahí juntos, ¿verdad? Caifás y Judas, al nivel. Porque Jesucristo le dijo, tú lo has dicho, sí, yo soy el Hijo de Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo Caifás? Ya nomás mátenlo. Él ordenó la muerte, ¿verdad? Obviamente, sabemos que Judas no se arrepintió, se remordió y dijo, no lo maten porque es un hombre inocente. Dijo, no, ya está. Pero aún así Judas nunca creyó en Jesús como Salvador, simplemente dijo, no es un hombre tan malo, no es malo, es inocente, no lo maten. Ya lo van a matar por mi culpa, no, aquí está su dinero. Pero no, ya lo había entregado. Sí, él podía haberse arrepentido, pero no se arrepintió, ¿verdad? No lo reconoció nunca como Señor, como Salvador. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es una palabra fuertesísima, hermanos. Fuerte, de algo insoportable, ¿verdad? Y dicen, ay, pues ¿por qué Dios dice esto? Tanto que te vomitaré. No, pues si Dios es amor, Dios acepta a todos, nos ama a todos. No, aquí dice que es tanta la repugnancia que te vomitaré de mi boca, porque Dios, hermanos, quiere una iglesia santa, quiere una iglesia limpia. Y luego dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Fíjense, hermanos, aquí le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Sí es cierto, hermanos, que donde está la iglesia, casi en cualquier país del mundo, viene prosperidad. Y ya lo hemos dicho, hermano, porque el hombre que era vicioso deja el vicio y se dedica a su casa. La persona que andaba mal, ¿verdad? Deja sus malas costumbres y todo eso, y viene bendición de tus propios actos. Te haces más responsable, y viene una serie, hermanos, de movimientos que no son a veces espirituales, son morales, porque la persona no es porque sean salvas, sino empiezan a obedecer, y la palabra es bendición. ¿Qué quiere decir bendición, hermano? Que nos guía por lo que es bueno, por lo que nos ayuda, lo que nos es santo. Entonces era una iglesia, hermanos, que dispuso rica. Mira mi edificio, como antes decían, no, wow, qué iglesia tan bendecida, mira qué gigante edificio, wow. No, man, en esta iglesia sí está Dios. Y ellos proclaman eso. Miren las multitudes, miren el lugar. Aquí está Dios me está respaldando, Dios nos está respaldando, está con nosotros. Así está la iglesia, las iglesias hoy, hermano, iglesias gigantescas, medianas o pequeñas, qué sé yo, que lleven esta doctrina, está mal. Dice, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Obviamente, ¿desnudo de qué? De las vestiduras de Dios. Ciego porque no veía, pobre pues porque no tenía Dios en su corazón, desventurado, perdido. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es oro refinado, hermano, para la iglesia? Pureza. Es pureza. Dios nos quiere con pureza, puros, hermano, un corazón puro, que cada día nos vayamos alejando más de todo acto de maldad, hermanos, de nuestro carácter, de nuestras actitudes o de la mundanalidad, ¿verdad? De este tiempo. Porque usted, hermano, más tarde le cae su teléfono que salen ahí provocaciones. A veces habla con el compañero y qué sé yo, y están provocaciones, ¿verdad?
Y el enemigo, hermano, está todo el tiempo viendo a ver cómo le abre la puerta para que usted peque. A través de su teléfono, a través de un compañero, a través de una compañera, a través de una persona en la calle, a través de edad de nuestros hijos cuando somos provocados, a través de nosotros mismos, de nuestra propia mente. Entonces dice que nosotros debemos buscar ese oro refinado en fuego. ¿Cómo en fuego? A través de las pruebas, hermano. Usted, esa pureza va a ser a través de las pruebas, ¿verdad?, que tenemos en nuestra vida, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjense, hermano, una ciudad donde se dice que en la Odisea se descubrió el colirio. Dice, tú tienes el colirio, tienes la clave para ver y no usas la medicina. Eso pasa con la iglesia, tiene la medicina pero no la usa. ¿Cómo vamos a estar? Ahí en la Odisea, según la historia, hermanos, ahí se descubrió y se inventó el colirio, que hasta hoy se sigue usando para los ojos. Dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepéntete. Ay, no, pero es que estoy bien enfermo. Es que Dios no me ama. Me está yendo bien mal, es que Dios no me ama. Dios te ama. Dios te ama. Ya tengo este problema encima, tengo este otro problema. Dios te ama. Y te ama tanto que te está corrigiendo. No, pero es que si me amara, me daría todo lo que le pido y no estaría enfermo y todo estaría, ¿verdad?, color de rosa y en la burbuja. No necesariamente, aunque pudiera ser, pero no. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando él, hermanos, toca la puerta, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, es porque él ya habla a esa persona, es porque Dios ya lo preparó para que abra la puerta. Y una de las cosas muy importantes, hermanos, para la iglesia de hoy en día, es una doctrina, hermanos, que casi no se nombra en la iglesia, que es la doctrina de la predestinación. Es una doctrina básica, hermanos, hoy, precisamente en este tiempo. Tan básica es esa doctrina, hermanos. Obviamente, el Espíritu llega a mucha gente, aunque no conozcan esta doctrina. No estoy diciendo que no van a ser salvos en esta doctrina, pero la ignorancia de esta doctrina, hermano, hace que la gente viva, hermanos, con una salvación por obras. Cuando tú no entiendes la doctrina que Dios te eligió por su soberana voluntad y por su potestad y su poder, y Él te abrió y Él te sacó de las tinieblas, la gente lo dice pero no lo entiende. La otra, hermanos, es salvación por mis propias obras. Voy a luchar, voy a trabajar, me voy a esforzar para ser salvo. Entonces sí se da cuenta cómo hay una ¿cómo se dice esto? Hay una confusión en la iglesia hoy. Y cuando no se entiende, hermanos, que mi salvación Dios la decidió y que Él me tiene en sus manos, y como dice, nada nos podrá separar de mi mano, nada nos tiene en su mano. ¿Quién puede quitar algo de las manos de Dios? Nadie, ni ángeles, ni potestades, nadie. Y por causa de estas doctrinas hoy en día, hermanos, del arminianismo, que siempre ha estado ahí, mucha gente, hermanos, vive en sus propias fuerzas, en una lucha diaria por salvarse a sí mismo, en una lucha diaria por querer convertir a sus hijos, por querer convertir a la gente de alrededor, cuando el que los convierte es Dios. No, es que yo me voy a esforzar y esto, y yo les voy a convertir, y no entiende uno. Entonces uno está, hermanos, en una confusión, que lo único que trae, hermanos, a veces a la vida de uno es inmadurez espiritual y desconocimiento e ignorancia de la palabra de Dios, y nos lleva a sufrimiento, quiera que no. Y hay un montón de cosas así. Voy a hacer una enseñanza, hermanos,
acerca de lo que conlleva no entender la doctrina de la predestinación, no entenderla. Tiene un montón de cosas, hermano, que no permiten que el cristiano crezca, que no permiten que el cristiano, no, ¿cómo vas a crecer, hermano, en cosas vitales que no entiendes? No puedes crecer, ¿verdad? Y es una de las cosas, hermano, que haya llevado a la iglesia hoy en día a estar en el nivel que está. Si usted se va a la historia, hermanos, un porcentaje bien grande de la iglesia más fuerte, que fue la de la Inglaterra y Alemania, ellos creían la predestinación. Eran las iglesias peritanas, iglesias, pero se empezó a colar esa doctrina, hasta hoy estamos en la doctrina neoliberal, el pentecostalismo y neopentecostalismo, que incluye todas esas iglesias que están hoy en día, hermanos, falseando la palabra. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a estar preparados delante de Dios para cuando Él venga, hermanos, entendiendo su palabra como es, dándole los méritos a quien se les tiene que dar, a Jesucristo, ¿verdad? A su Espíritu Santo, que vino y fue el que nos abrió los ojos, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice su palabra que en ese momento, hermanos, en que la iglesia, bueno, aquí es arrebatada, ¿verdad? Perdón, en que el momento en que Juan es, ¿verdad?, llamado arriba, dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Usted se da cuenta, hermano, hasta aquí no se habla más de la iglesia. Hasta este punto no se vuelve a nombrar la iglesia en Apocalipsis. No vuelve a decir: y a los santos, y ahora otra palabra, a ver, Juan, te voy a hablar un mensaje a mis hermanos. No vuelve a mencionar ni siquiera la palabra hermanos. Siempre todos ellos manejaban la palabra hermanos, no se vuelve a manejar la palabra. Por eso, hermano, tenemos que estar muy, muy atentos, ¿verdad?, a lo que conocemos, a lo que estudiamos y a lo que sabemos. Y después vamos a seguir con esto, hermano, para irnos nada más con esto. Santificarnos, hermanos, haya o no haya arrebato, tenemos que estar preparados. Vamos a orar, hermanos. Damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es luz, tu palabra que es libertad, tu palabra, Señor, que es fuente de vida, Señor. ¿Quién abrirá nuestros ojos, Señor? Tú, Señor. Eres el que abre nuestros ojos para entender tu palabra, para comprenderla, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es sabiduría, que es conocimiento, Señor, que es libertad para nuestras vidas, para entenderla, Señor, para tener certeza también de nuestra salvación. Ahí nos dice, Señor, no necesitamos engañarnos. Algunas de las manifestaciones de una persona que no es cristiana, Señor, en el carácter, en actitudes, en vicios, porque tú abarcas todo, Señor, la carne, los pensamientos, nuestras relaciones, todo, Señor. Ayúdanos a tener esa certeza a través de nuestra santificación, Señor, el comprobarlo, no a otros, a nosotros mismos, Señor, que estamos en tu redil, Señor, que somos ovejas, Señor, porque obedecemos la voz del pastor. Te alabamos y bendecimos, Señor, llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén.